nuestro compañero Mauricio Durán se encuentra precisamente en el penal de Tacumbú para actualizarnos la información. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, compañeros. Así es, el punto principal ahora mismo es el que hace a estas 4 personas desaparecidas y ya estamos averiguando los nombres de quiénes serían estas personas para estar compartiendo ya en breve con ustedes. Lo que había mencionado el director del penal ya hace algunos instantes es que estas personas podrían estar en cualquier parte prácticamente del penal, teniendo en cuenta que en este momento se está haciendo el cambio de guardia y se está trabajando también de forma constante con bomberos voluntarios y personas que se encuentran actualmente dentro del penal de Tacumbú. Si apuntamos un poco hacia arriba, vemos que ya prácticamente se ha disipado el humo que en horas de la mañana se había registrado en este lugar, pero aún se huele bastante, lo que hace a lo que queda del incendio. Hay bastante olor todavía a humo y una gran cantidad de familiares se encuentra también en este momento esperando para ver si que pueden ingresar o no al penal para ver si es que su familia se encuentra bien, pero ya se dio los nombres de las personas que están en sanidad, que fueron trasladadas. Entonces la mayoría de ellos ya está aquí prácticamente solamente esperando a ver si es que se podría habilitar el día de hoy un día extraordinario de visita para que ellos puedan entrar y conversar con sus familiares, ver en qué situación se encuentran. Vamos a hablar con algunos de ellos, a ver cómo están. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ustedes son familiares aquí de algunos de los reclusos? Sí, mi hijo está acá. ¿Cómo se llama su hijo? José Santa Cruz. Él no estaba en la lista que nombró. No, ni escuché. Pero ya pudiste hablar con él, ya te pudiste comunicar. No, a la mañana, pero salía todo, estaba todo interferido las llamadas, no pude. Por eso estamos acá. Estamos esperando a ver si nos dan la posibilidad de entrar. Por lo menos pedimos nosotros hace rato la presencia de la prensa adentro. No sabemos por qué tanto misterio que no le dejaban pasar ni siquiera a ustedes. ¿Pero usted habló con su hijo? No tanto, no se escuchaba, él me llamó, pero sí que me dijo que a las 3 de la mañana ya no pudo dormir porque sentía ya un calor. Él está en el pabellón Libertad y eso es lo que todos nos preguntábamos, porque a las 3 ya eso, y a las 6:20 recién le llaman, por ejemplo, al cuerpo de bomberos, ¿verdad? Y nada, estábamos esperando, estábamos viendo. O sea que a las 3 de la mañana ya había un fuego interesante por lo menos. Sí, inclusive hay personas que dicen que de las 2 ya comenzó. Entonces eso, de repente estamos esperando si nos dan la posibilidad de verles a nuestros hijos, ¿verdad? Por lo menos, y mira, estamos con eso. Vamos a ver si nos dan. ¿Qué dicen las autoridades? Y mira, muchas versiones. Algunos nos dijeron que sí, vamos a entrar a verle por lo menos un ratito. Nosotros exigimos verle por lo menos un derecho que nos toca, ¿verdad? Verle por lo menos cómo están y bueno, salir otra vez, ¿verdad? Ellos nos pueden dar cualquier tipo de versiones, pero a nosotros nos gustaría un poco que constatar el estado de salud. Porque yo, por ejemplo, mi hijo en particular es alérgico, ¿entendés? El humo puede generar bastante problema. Bastante problema en su salud. Eso es lo que vamos a esperar. Muchas contradicciones de repente, ¿entendés? ¿Qué contradicciones, por ejemplo? Por ejemplo, nos dicen que, bueno, que ellos también que los días de visita, que no nos van a dejar ver. Nosotros sabemos cuáles son los días de visita, pero también sabemos que esto es un caso, es motivo especial, un caso especial que nosotros queremos. Hay otros que nos dicen, uno va a ser el vocero. ¿Cómo una persona puede entrar no sabiendo dónde están? O sea, en diferentes lugares están, ¿verdad? O sea, una persona si entra, o entra uno y entramos todos, o no entramos nadie, ¿verdad? Y que después de salir la ministra, vamos a tener novedades, y no sé. Bueno, compañeros, ya tenemos el nombre de los desaparecidos. Nos acaban de pasar aquí el dato. Se trata de César Vera Abogado, es uno de ellos. El otro es Daniel Salinas. El tercero es David Roberto Gamarra. Y el cuarto es Francisco Javier Benítez. Son 4 de las personas que actualmente no se sabe si es que están o no están dentro del penal, dónde están, si están bien, si están mal, o en todo caso podrían inclusive haber escapado ante la situación que se dio en horas de la mañana. Roberto. ¿Puedes repetir, por favor, los nombres? Sí, César Vera Abogado, sí. El primero. Daniel Salinas es el segundo. Sí. El tercero es David Roberto Gamarra. Sí. Y el cuarto es Francisco Javier Benítez. 4 personas desaparecidas. Perfecto. Según tenemos entendido, Mauricio, la ministra del Trabajo, Carla Basiganuco,
tiene que estar, perdón, la ministra de Justicia tendría que dar en cualquier momento una conferencia de prensa. Es así, pero la conferencia de prensa no se va a estar realizando en este lugar, Roberto, sino más bien en el despacho de la ministra. Ella estuvo más temprano aquí prestando también declaraciones, intentando tranquilizar de alguna manera a los familiares que se mostraban bastante nerviosos porque en horas de la mañana había, por supuesto, ante la situación había mucha menos información que la que se tiene ahora. Hace instantes nada más, como ya dijimos, salió el director a aclarar las dudas y mucha gente también ya se estuvo retirando una vez que pudieron comunicarse de alguna manera con sus familiares o bien que escucharon la lista proveída por el director y que donde no se nombraba a sus familiares. La zona afectada, compañeros, es una zona que se encuentra en la parte posterior del penal de Tacumbú, la zona que se conoce como sótano. Nos estaba diciendo el capitán Rubén Valdés. En esta zona se realizan trabajos generalmente y en este caso particular se estaba realizando la elaboración de guampas y es ahí donde se inició el siniestro. Perfecto. Presuntamente. Es el lugar donde trabajan. Sí, presuntamente debido a un cortocircuito. Por supuesto, esa es una información que aún se debe confirmar. Hay muchas cosas que contar. De hecho, que Sergio Valdés también estuvo hablando con los familiares de este subjefe de seguridad, comentando algunos aspectos que preocupaban a este señor y que, según se conoce por lo menos hasta ahora, la causa del siniestro guarda relación con las quejas que venía planteando este hombre. Pero enseguida regresamos contigo, Mauricio, para abordar precisamente los detalles de lo que fue esta mañana el penal de Tacumbú y lo que dijeron las autoridades una vez que se conocía de esta noticia. Enseguida regresamos contigo.